Bienvenidos a nuestro segmento informativo. Soy Diana Quintero y en esta sesión nos referiremos a países que, pese a haber enfrentado dificultades a lo largo de su historia, han sabido mirar más allá de ideologías y políticas con el objetivo de conseguir desarrollo económico y social. Claro, para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. A continuación, acompáñanos junto a Yomeli, María José y Maoli a hablar más sobre dos de estos países. El continente africano, conocido también como la cuna de las humanidades, es una proporción de la tierra cuya cultura, costumbres y lenguas prevalecen hasta el día de hoy. Este continente, en el cual se hablan más de 1.500 lenguas, está dividido en 55 países y posee 15% de la población mundial. Pese a ser considerado un continente subdesarrollado, en este video daremos a conocer cómo desde 2002 ha experimentado un crecimiento económico. África es un continente extenso, muy rico en costumbres, donde existen más de 3.000 grupos étnicos y tribus, los cuales, a pesar de la globalización, todavía mantienen sus costumbres hasta el día de hoy. Sin embargo, para muchos es un continente olvidado. Con sus 55 países y un total de 1.350 millones de habitantes, cuenta con unas cifras muy superiores a las que nos encontramos en los países occidentales. Sin embargo, estos países a duras penas llevan 50 años siendo países independientes. Pese a tener el 15% de la población mundial, su economía solo representa el 3% de la total en el mundo. Un aspecto preocupante en el ámbito educativo es que del total de niños sin escolarizar en el mundo, un 43% son niños africanos. Otro tema bastante inusual es que, a pesar de los alarmantes datos de pobreza, el coste de vida en muchas capitales del continente es más elevado que el de los países desarrollados. La capital de Angola, por ejemplo, Luanda, está considerada la ciudad más cara del mundo. Un dato interesante es que este es uno de los continentes con mayor natalidad del mundo, donde una mujer tiene una media de 6 hijos en su vida. No obstante, pese al pasado tumultuoso de África, en el 2002 este continente empieza a crecer mucho. Aunque hay regiones y países enteros que no han mejorado, como la República del Congo y la República Centroafricana. Sin embargo, según el informe Global Economic Prospects del Banco Mundial, el crecimiento económico de África se acelera con una tasa prevista de crecimiento del 2,7% en 2018, 3,4% en 2019 y el 3,7% en 2020. La paz ha jugado un papel fundamental en su mejoría, ya que la mayor parte de los conflictos han terminado. China también ha jugado un rol importante en el creciente desarrollo de África. Refiriéndonos a la economía de África, dado que la mayoría de países fueron colonizados por Europa y que estos siguen teniendo fuertes nexos comerciales con sus colonizadores y no con sus vecinos, nace como objetivo el crear una versión africana del mercado único europeo. Allí es donde entra el presidente de Ruanda, Paul Kagame, el cual sigue el modelo de Singapur, por lo que, aunque en derechos humanos deja mucho que desear, ya que inclusive en este país aspectos como la libertad de expresión están muy limitados, este se ha convertido en materia económica en un modelo a seguir. La Unión Africana la precedió Kagame de 2018 a 2019, la cual nació en 2002 y está inspirada en la Unión Europea, cuyo objetivo es convertir a África en una zona de libre comercio y promover la unidad y solidaridad entre sus miembros. No obstante, algunos gobiernos se muestran reacios al tratado. Y con estos antecedentes surge el tratado denominado Área de Libre Comercio Continental, el cual plantea objetivos como crear un mercado continental único de bienes y servicios con libre circulación de empresarios e inversiones, expandir el comercio interafricano mediante instrumentos de liberalización y facilitación del comercio en las comunidades económicas regionales y en África en general, mejorar la competitividad a nivel industrial y empresarial mediante la explotación de oportunidades para la producción a escala, el acceso al mercado continental y una mejor reasignación de recursos.
Cabe mencionar que según las Naciones Unidas, si el tratado se aplica tal como está planteado, el comercio interafricano crecería en un 52% para 2022. Claro que sí, Diana. Y el país el cual preside Paul Kagame es Ruanda, el mismo que ha tenido una evolución en sus indicadores económicos en estos últimos años, debido a que se ha planteado una serie de objetivos en un plan denominado Visión 2020. A continuación, vamos a ver cómo es y cuáles han sido los objetivos planteados y conseguidos en este plan. Ruanda. El genocidio de 1994 marcó a la sociedad en gran medida, en donde los Hutus trataron de eliminar a la minoría Tutsi. Llegando al poder, Paul Kagame decidió poder reconstruir una Ruanda en miras hacia el desarrollo. Dentro de este país, el presidente Kagame creó un proyecto denominado Visión 2020, el cual fue diseñado por el Ministerio de Finanzas tras llevar a cabo una consulta popular acerca del futuro del país y revisado por economistas y políticos de China, Singapur y Tailandia. La finalidad del proyecto era tratar de emular la fórmula para el crecimiento económico aplicado por estas naciones. El programa actual consta con 48 indicadores, siendo los tres principales objetivos de este los siguientes. En primer lugar, la estabilidad macroeconómica y creación de riqueza para reducir la dependencia de ayuda. En segundo lugar, transformación económica estructural, reducir el peso del sector primario potenciando la industria y los servicios. Tercero, crear una clase media productiva y promover el emprendimiento. Estos tres objetivos se deben cumplir mediante 6 pilares fundamentales que diferencia el propio programa, además de 3 áreas transversales. Pues el plan está constituido por pilares de Visión 2020, los cuales constan de una buena gobernación y un Estado competente, el desarrollo humano y economía con conocimiento, desarrollo guiado por el sector privado, desarrollo de infraestructuras, agricultura de alta productividad orientada al mercado, integración económica regional e internacional. Las áreas transversales de este Plan 2020 son la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la gestión de recursos naturales sostenibles, ciencia y tecnología, incluyendo las TIC. Cabe mencionar que el propio documento contempla 4 de los grandes problemas a resolver en la economía ruandesa, las cuales son, en primer lugar, la baja productividad en la agricultura, que absorbe la mayor parte de la mano de obra, es así que para el 2012 esta era del 75.3%. Y hoy todavía se basa en la subsistencia en gran medida de este sector. En segundo está la barrera al comercio que tiene de manera natural al ser un país sin acceso al litoral. Tercero, un bajo nivel de desarrollo humano en relación con la malaria y el VIH. Por último, se hace mención del escaso desarrollo industrial con una producción eléctrica de menos de 100 megawatts en 2012, siendo este uno de los problemas a resolver con el programa. Pues uno de los objetivos que eran medibles era de que para este 2020 uno de cada 100 ruandeses tendría que tener acceso a la electricidad. En cuanto a la igualdad de género, Ruanda posee la mayor cantidad de mujeres en el Parlamento, pues en la Constitución se estableció que el 50% de los cargos políticos deben de estar integrados por mujeres, lo cual ha llevado a una inclusión de la mujer, incluso la brecha salarial es menor entre hombres y mujeres, y hay una gran cantidad de mujeres empresarias. Otro punto a destacar es que para formar una empresa en Ruanda solo se necesitan de 2 días, lo cual ha traído inversiones estadounidenses y del resto del mundo. Lleno de autos de lujo, colosales construcciones y jets privados, Singapur es el cuarto país más rico del mundo de acuerdo al poder adquisitivo de sus habitantes. Conocida como la Perla de Asia, esta pequeña ciudad-estado con apenas 5,6 millones de habitantes se ha convertido en uno de los principales centros financieros del mundo, el lugar que más millonarios produce y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio del Economist Intelligence Unit.
Pero ¿cómo hizo un pequeño conjunto de islas pobres y con pocas expectativas a futuro para convertirse en uno de los lugares más ricos del planeta? Soy María José Palle. Acompáñame a conocer un poco más sobre el milagro económico de Singapur. No hay una sola razón, sino un conjunto de condiciones que hacen posible el desarrollo de un país. Lee Kuan Yew fue el primer ministro de Singapur de 1959 a 1990, a quien se le deben los pilares fundamentales para desarrollar el país desde cero. En los 50, la economía se basaba en el comercio exterior, razón natural debido a la privilegiada ubicación geográfica de la isla que tiene conexión con el Océano Índico y desde allí con el Atlántico y el Pacífico. A partir de 1960 comenzó su política de industrialización por sustitución de importaciones. En otras palabras, protegía la producción interna mediante aranceles a las importaciones con el objetivo de alejar la competencia externa y fortalecer la industria nacional, mientras se volvía más eficiente. En 1965, la política cambia para atraer inversión extranjera directa y acercar industrias deseables por medio de beneficios tributarios. Inicialmente se buscaban industrias intensivas en mano de obra y luego se enfocaron en industrias de alta tecnología y valor agregado. Otra característica del proceso fueron los grandes gastos en educación y la infraestructura necesaria que logró desarrollar el país en poco tiempo. Por último, y al parecer el factor más importante, la estabilidad institucional. Cuando se propone definir si el éxito económico de un país depende de la intervención del Estado, pasa a ser un tema polémico, pero Singapur demostró ser un ejemplo de que no siempre el sector público es ineficiente. Proveyó bienes fundamentales, un clima favorable para los negocios y para la inversión extranjera, bajó impuestos, generó estabilidad política y reglas de juego clave, un sistema legal fuerte y confiable, con leyes severas para mantener el orden público, y la corrupción es castigada fuertemente. Esto lo lograron manteniendo la autonomía del gobierno frente a los grupos de interés, para no desviar a un particular recursos que puedan beneficiar a toda la población. La eficiencia también se logra porque sus líderes no se enfrascan en discusiones filosóficas de cuál corriente o teoría económica es mejor, solamente se enfocan en la efectividad y utilidad de una política pública. Según datos del Fondo Monetario Internacional, para el año 2019, el Producto Interno Bruto de Singapur equivalía a 362.820 millones de dólares, con un PIB per cápita de 63.987 dólares y una tasa de desempleo de apenas el 2,3%. Sin embargo, la deuda bruta sigue siendo elevada, exactamente el 114,1% del PIB en 2019, y se proyectaba que crecería ligeramente para 2020 y 2021. Mientras la deuda pública es elevada, los valores financieros en posesión del país logran más que compensarla. La economía de Singapur está basada en la electrónica, petroquímicos, el comercio, las finanzas y los servicios comerciales. El sector agrícola casi no existe, salvo el cultivo de orquídeas, verduras y peces para acuarios. La economía de Singapur está muy industrializada. El sector industrial representa 25,2% del PIB y emplea a 16,5% de la población. La electrónica y la petroquímica dominan la industria, que también incluye a las ciencias bioquímicas, la logística y la ingeniería de transporte. El sector de servicios aporta 70,4% del PIB y emplea 83% de la población activa. Según el Banco Mundial, Singapur es el mejor país en el mundo a nivel de desarrollo de capital humano. Singapur es sin más un referente en cuanto a tecnología, educación, lucha contra la corrupción y desarrollo económico, que sin embargo ha podido enfrentar ciertas dificultades como el aumento de la desigualdad de ingresos y el descontento social causado por la sobrepoblación, un alto nivel de competitividad por el empleo y la vivienda, una población envejecida y desconfianza ante la migración. Actualmente, Singapur se considera como uno de los países más desarrollados y modernos del mundo, ubicándose entre los primeros lugares en todos los indicadores que evalúan el bienestar de cada población.
Y es que a lo largo de su historia las medidas políticas, económicas y sociales han cumplido un papel fundamental. Sin embargo, el protagonista sin duda alguna es la educación. Soy Maoli Chancay y te invito a conocer las claves del éxito de Singapur en su sistema educativo. La educación en Singapur funciona como un pilar fundamental del desarrollo, siendo la inversión en el sector educativo un impulso para la mejora económica y social de un país. De esta manera, se menciona que alrededor del 20% del presupuesto del país es destinado a la educación, además del alto reconocimiento y la preparación de los maestros, funcionando como una profesión a la que solo acceden los mejores y en donde los salarios son tentativamente altos. Es curioso observar sobre la metodología educativa implementada en Singapur, pues estos se desarrollan bajo programas de evaluación tanto en primaria como en secundaria que permiten determinar la modalidad y el tipo de educación en los siguientes niveles de cada estudiante, teniendo en cuenta niveles altos, medios y bajos, y en donde cada estudiante puede subir o bajar de categoría. Entre otras cuestiones, pues también está el tema de la competitividad. Para ello en Singapur es obligatorio aprender inglés y este idioma, por tanto, debe ser enseñado desde primaria junto a la lengua materna para favorecer a la competitividad en un mundo actualmente globalizado. Con ello, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, en su informe del 2018, arroja resultados tales que posicionan una vez más en primer lugar a los países asiáticos, como lo son el caso de Singapur, China y Macao. Actualmente, Singapur cuenta como uno de los países con una gran calidad de vida y bienestar social de sus habitantes. De ahí que lo mencionado se vea reflejado en sus indicadores tales como la esperanza de vida al nacer en años, que evidencia una tendencia creciente, pasando de tener una esperanza de vida en torno a los 65 años en 1960 a una esperanza de vida mucho mayor para sus habitantes, con una edad que ronda los 83 años para el 2018. Además de constatar el bienestar social a través de la esperanza de vida al nacer, el número de muertes de menores de 5 años sin duda alguna nos deja a la vista el avance progresivo de este país, que ha permitido una disminución representativa de la misma, pasando de 2.671 muertes en 1961 a 128 muertes para el 2018, dejando en consecuencia posibilidades de una vida digna y próspera. En conclusión, es importante analizar cómo Singapur hace 50 años era más atrasado que cualquier país de Latinoamérica y gracias al sistema de educación implementado hoy en día está entre los países con mejor calidad de vida. De ahí que la necesidad actual por países en busca del bienestar social y económico radique en aquella falta de educación integral en los alumnos y en donde cada uno de ellos destaquen en sus habilidades de analizar, ser críticos e inventivos y no únicamente limitarse en la acción de la memorización. Es importante observar el gran avance que han tenido estas dos economías, considerando que a lo largo de su historia han tenido limitaciones tanto políticas como económicas. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Ecuador podrá tomar como ejemplo el desarrollo de Singapur o las políticas aplicadas en Ruanda?